¿Sabías que incluso Satanás necesita permiso para actuar? Sí, el enemigo no puede moverse sin que Dios lo autorice. Desde el principio quiso gobernar, quiso ser libre, pero terminó demostrando que fuera de Dios no existe libertad, solo caos. Cuando fue expulsado del cielo, creyó que sería dueño de su propio poder, pero descubrió que incluso el mal tiene límites que no puede cruzar. Su rebelión no lo liberó, lo encadenó a la consecuencia de su propio orgullo. En su ambición de ser igual a Dios, Lucifer pensó que podía construir un reino independiente, donde no existieran leyes ni mandamientos que lo limitaran. Pero su intento terminó revelando lo que ocurre cuando una criatura se separa de la fuente de la vida. Todo lo que toca se corrompe, porque fuera de la luz solo existe oscuridad. Esa es la paradoja del mal. Promete independencia, pero termina produciendo esclavitud. Desde entonces, el enemigo ha tratado de convencer al mundo de que tiene control absoluto, que domina los reinos y los poderes de la tierra. Sin embargo, eso es solo apariencia. Detrás de cada acción suya hay un límite invisible trazado por Dios. Él no puede ir más allá. Aunque se le permita tentar, engañar o destruir, siempre lo hace bajo la autoridad suprema del Creador. Esa verdad nos muestra algo fundamental. El mal nunca actúa solo, siempre depende del permiso divino. Nada ocurre sin que pase primero por la mirada de Dios. A veces parece que el enemigo tiene las riendas, pero en realidad solo ejecuta su propio juicio bajo el control de quien gobierna el universo. Incluso en su rebelión, sigue siendo una criatura sujeta a la voluntad divina. Desde el libro de Job aprendemos una lección asombrosa. El mal necesita permiso para actuar. Satanás aparece ante Dios y lo desafía diciendo: ¿acaso Job te teme de balde? Pero no puede tocarlo sin autorización. Cada paso que dio contra Job fue medido por el Creador. No pudo ir más allá de lo que Dios le permitió. Esa escena celestial revela una ley eterna. Ningún poder del mal puede sobrepasar los límites del amor divino. Y si eso fue verdad en los días de Job, también lo es hoy. El enemigo no tiene la última palabra sobre tu vida, tus decisiones ni tu destino. Puede rugir, puede tentar, puede hacerte caer, pero no puede mantenerte caído. Porque mientras Dios tenga un propósito contigo, ni todo el infierno podrá interponerse en su cumplimiento. Y ese principio sigue vigente hasta hoy. Así es, hasta ahora Satanás sigue pidiendo permiso a Dios para obrar el mal. No tiene libertad absoluta para destruir o tentar a su antojo. Cada acto de maldad, cada ataque espiritual, cada tentación que llega al corazón humano, pasa primero por el filtro del cielo. Dios no deja que el enemigo haga más de lo que puede servir para un propósito redentor. Esto puede parecer difícil de entender, pero revela algo profundo. Dios nunca ha perdido el control. Aunque a veces el mal parezca dominar, nada ocurre fuera del plan divino. A veces el Señor permite que el enemigo actúe, no porque apruebe el dolor, sino porque sabe que de esa prueba saldrá una victoria mayor. El dolor no escapa a la soberanía de Dios. Él lo convierte en instrumento de revelación y transformación. El sufrimiento de Job no fue un accidente. Fue una escena dentro del gran conflicto entre el bien y el mal. Y de ese conflicto, Dios sacó una lección eterna, que la fe genuina no depende de las bendiciones, sino de la confianza en el carácter del Creador. Job perdió todo, pero ganó algo que el enemigo no pudo tocar: su fe. Y esa fe, más valiosa que el oro, se convirtió en testimonio ante todo el universo. Satanás sigue pidiendo permiso, y Dios, en su sabiduría, lo permite solo hasta donde su amor pueda transformar la prueba en testimonio. Lo que el enemigo pretende usar para destruir, Dios lo convierte en una herramienta de restauración. Así, cada sufrimiento bajo el permiso divino se convierte en un campo de batalla donde se demuestra quién realmente tiene el poder. Y aquí está el punto más profundo. Si el enemigo tiene que pedir permiso, eso significa que no reina. Su poder depende de un límite impuesto por aquel que reina para siempre. Si Dios no lo permitiera, Satanás no podría mover ni un pensamiento en tu contra. La única razón por la que puede actuar es porque el cielo usa incluso la oposición para fortalecer la fe de los que confían. Por eso, cada vez que enfrentas una prueba, recuerda esto: si Dios la permitió, es porque ya vio el final. Y el final siempre es victoria. La tempestad puede ser real, pero el timón sigue en manos del Creador. Nada se sale del control de aquel que da permiso, pero nunca cede su trono.
Cada vez que Satanás intenta causar daño, está demostrando que no gobierna. Si realmente fuera dueño del mundo, no necesitaría pedir permiso. Pero cada intento suyo de destruir termina revelando la autoridad de Dios. Incluso su furia está bajo control. El libro sagrado muestra que los límites del mal no se miden por su poder, sino por la misericordia divina. Dios sabe hasta dónde permitir la tempestad y cuándo decir, basta. En los días de Job, Satanás solo pudo tocar lo material, luego el cuerpo, pero nunca su vida. Y eso sigue siendo una promesa actual. El enemigo no puede quitar lo que Dios ha decidido proteger. Si la fe es probada, es porque el cielo confía en que esa prueba mostrará la fidelidad del creyente. El mal puede golpear, pero no destruir. La fe puede ser sacudida, pero no vencida. El dolor, la pérdida, la angustia o las injusticias no significan que el mal haya triunfado, sino que Dios está usando el escenario del conflicto para mostrar su justicia ante todo el universo. Cada historia de fe bajo sufrimiento es un testimonio vivo de que el trono de Dios sigue firme y que ninguna criatura puede anular su voluntad. Cuando el enemigo ataca, el cielo observa cómo la fe resiste, y esa resistencia se convierte en luz en medio de la oscuridad. Por eso, cada vez que el enemigo actúa, sin saberlo, cumple los propósitos de Dios. Lo que él planea para mal termina sirviendo para bien. El dolor que pensó que destruiría tu fe se convierte en la razón por la cual crees más profundamente. Esa es la ironía divina del gran conflicto. Incluso el mal termina glorificando la bondad de Dios. Satanás pensó que destruyendo a Job probaría su acusación, pero se equivocó. Cada golpe que dio solo reveló más la fidelidad de su víctima. Así también ocurre con nosotros. Cuando el enemigo logra tocarnos, Dios convierte esas heridas en cicatrices de testimonio. Lo que el infierno intenta usar para apagar tu fe, el cielo lo transforma en una antorcha para encender otras. Y aquí está la clave. La autoridad de Dios no se mide por ausencia de prueba, sino por el control dentro de ella. Aunque el dolor no siempre tiene explicación humana, tiene un límite divino. Dios no permite ni un segundo más de lo necesario para cumplir su propósito eterno. Y cuando ese propósito se cumple, la prueba se disuelve y lo que queda es una fe más fuerte, más pura, más viva. Cuando entiendes que Satanás actúa solo bajo permiso, tu forma de ver las pruebas cambia. Ya no ves el dolor como abandono, sino como parte de un propósito divino más grande. Cada tentación que enfrentas es observada por el cielo, no para que caigas, sino para que el universo vea la fuerza de la fe que confía en Dios a pesar de todo. Cada lágrima que derramas no pasa inadvertida. Cada oración que elevas en medio del sufrimiento es una declaración ante las huestes celestiales de que sigues creyendo, aunque no entiendas. El enemigo no puede tocar tu vida sin que Dios lo permita. Y si lo permite, es porque hay algo que el dolor no puede destruir: tu relación con Él. En medio de la pérdida, Dios no se aleja. Observa, sostiene, fortalece y demuestra que su amor es más firme que cualquier ataque del mal. En las horas más oscuras, cuando parece que el cielo guarda silencio, en realidad está escribiendo el desenlace de tu victoria. Recuerda, Satanás pide permiso, pero los hijos de Dios tienen promesa. Él se mueve por acusación, pero los fieles viven bajo protección. El enemigo actúa con furia, pero los que confían en Dios caminan con esperanza. Aunque el mundo parezca desbordarse de maldad, cada movimiento del enemigo sigue limitado por la palabra divina. Ni la oscuridad más densa puede sobrepasar la frontera que Dios trazó con su autoridad eterna. El gran conflicto no es solo una batalla cósmica, también se libra en el corazón humano. Cada vez que eliges confiar, aunque el dolor te empuje al miedo, estás participando en la victoria de Dios. Esa decisión silenciosa tiene un eco eterno, porque el universo entero observa lo que el amor puede hacer en medio del sufrimiento. Así, tu fe se convierte en evidencia viva de que el carácter de Dios es justo y verdadero. El enemigo no teme a la religión, teme a la fe genuina. Teme a quienes, aún bajo fuego, siguen adorando, porque esa adoración no depende de circunstancias, sino de convicción. Cuando adoras en la prueba, el cielo se alegra y el infierno tiembla. El permiso del enemigo termina sirviendo para fortalecer a los hijos de Dios y preparar a su pueblo para la victoria final. Y cuando el corazón comprende esto, el miedo se disuelve. Ya no temes lo que el enemigo pueda hacer, porque sabes que no puede actuar sin autorización. Si Dios lo permite, lo usará para tu bien. Si no lo permite, te protegerá de su alcance. En ambos casos, el resultado es el mismo. El poder de Dios prevalece. El gran conflicto entre el bien y el mal continúa su curso, pero su desenlace ya fue decidido.
En la cruz, Cristo no solo redimió a la humanidad, también selló la derrota del enemigo. Desde ese momento, el poder de Satanás quedó limitado por una sentencia que aún no se ha ejecutado, pero que es segura. Vive sabiendo que su tiempo es corto y esa desesperación lo impulsa a hacer daño. Pero incluso su furia final está bajo control. Nada se sale del plan divino, ni siquiera el caos que el mal provoca. Mientras el enemigo ruega por permiso para tentar o destruir, los que confían en Dios viven bajo la autoridad de una victoria ya ganada. El mal todavía opera, pero su espacio es cada vez más estrecho. Su libertad aparente es solo la cuerda que Dios le permite para que su carácter sea finalmente revelado. Y pronto, ese permiso temporal será revocado para siempre. Cuando llegue ese día, no habrá más lágrimas, ni dolor, ni engaño. El universo será testigo de que el amor y la justicia de Dios nunca fueron imposición, sino la manifestación más pura de libertad. El gobierno divino quedará vindicado, y el enemigo que pidió permiso tantas veces será finalmente silenciado. Su voz acusadora se extinguirá, y la creación entera descansará en paz eterna. El triunfo de Cristo en la cruz no fue solo una victoria sobre el pecado, fue la demostración de que el carácter de Dios es justo. Mientras el enemigo buscaba acusar, Jesús respondió con amor. Mientras Satanás exigía destrucción, Cristo ofreció redención. Por eso, cada acto de misericordia, cada alma transformada, es una evidencia de que el mal está perdiendo terreno. Hoy, Satanás sigue pidiendo permiso, pero su poder se debilita cada vez que un corazón se rinde a Dios. Cada persona que elige el bien sobre el mal, la verdad sobre la mentira, se convierte en una victoria silenciosa en el campo de batalla espiritual. El enemigo puede gritar, pero el amor de Dios sigue hablando más fuerte. Y cuando finalmente todo se cumpla, el universo reconocerá que Dios nunca fue injusto, que su paciencia fue amor, que su demora fue misericordia y que su justicia siempre estuvo guiada por compasión. El enemigo que exigía libertad para destruir descubrirá que su propio permiso fue la prueba que reveló su condena. Así que la próxima vez que veas el mal avanzar, no pienses que el enemigo tiene el control. Recuerda, aún necesita permiso. Nada escapa del plan de Dios. Cada batalla invisible, cada prueba silenciosa, cada lágrima derramada está bajo la mirada de un Padre que gobierna con propósito. El enemigo puede rugir, puede acusar, puede golpear, pero sigue siendo un ser derrotado que solo actúa dentro de los límites del amor divino. El tiempo de su permiso se acorta. Su poder se desvanece como sombra ante la luz. Y cuando ese tiempo termine, el bien reinará sin oposición. Dios restaurará lo que el pecado arruinó y pondrá fin al dolor para siempre. Entonces todo ojo verá que la justicia divina nunca perdió una sola batalla. El universo reconocerá que el amor fue más fuerte que la rebelión y que la paciencia de Dios fue la mayor demostración de poder. El mal tiene su hora, pero la eternidad pertenece a Dios. Y los que permanecen fieles a él descubrirán que, incluso en las pruebas más oscuras, nunca estuvieron fuera de su cuidado. Las tormentas pasarán, pero las promesas permanecerán. El enemigo será destruido, pero los que eligieron la verdad vivirán para siempre bajo un reino donde ya no habrá permiso para el mal, ni espacio para la muerte. Esa será la mayor vindicación del amor divino, que el universo vea que Dios no impuso obediencia, sino que ganó lealtad a través del amor, que el Creador, a quien Satanás acusó de injusto, se reveló paciente, compasivo y justo, y que todo sufrimiento permitido sirvió para mostrar la pureza de su carácter y la falsedad del enemigo. Por eso, cuando te sientas rodeado por el mal, no temas. No hay caos fuera del control de Dios. Aun si el enemigo toca lo que más amas, no puede arrebatarte lo que el cielo ya te prometió. Cada batalla que enfrentas, cada lágrima que derramas, está inscrita en el plan de un Dios que no abandona a los suyos. Así termina esta historia, no con el rugido del enemigo, sino con el canto de los redimidos. Porque cuando el permiso se acabe, comenzará la eternidad. Una eternidad sin dolor, sin miedo y sin maldad. El universo será libre, no porque el mal desapareció por sí solo, sino porque el amor triunfó definitivamente.